Qué bendición, hermanos y amigos, nuevamente tener el gusto de poder saludarles. Un servidor, amigo, hermano en Cristo, Rigoberto Yol, le da la más cordial bienvenida a su programa Escudriñando las Escrituras. Damos gracias a nuestro buen Dios y Padre, ya que nos concede una vez más la dicha, el honor, el privilegio de llegar hasta sus hogares con un mensaje de fe, con un mensaje de esperanza, de perdón de pecados, de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. Damos gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, por abrirnos las puertas de su hogar. Damos gracias también a Vida Visión, Canal 99, por abrirnos sus puertas y de esta forma llegar hasta sus hogares, para que juntos podamos escudriñar las Escrituras, escudriñar la bendita palabra del Señor. Estamos ya a 15 de febrero del año 2026. Como pueden ver, el tiempo transcurre, el tiempo no se detiene. Esto nos indica, hermanos y amigos, que es urgente ponernos a cuentas con Dios. Como dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y este es nuestro propósito. Así que bienvenidos, vamos a orar en este momento como siempre lo hemos hecho. Tomamos unos minutos para orar juntos por nuestras necesidades. Como humanos nos aquejan enfermedades, situaciones difíciles, en algunos hogares hay tribulaciones, en algunas vidas hay angustias, hay dolor, enfermedad, por las diferentes circunstancias que nos aquejan, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas etcétera, de diferente índole, de carácter material, de carácter económico, el desempleo, la enfermedad viene a golpear muchas veces nuestro cuerpo, pero Dios es bueno y es precisamente en la oración donde como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nos unimos para, como dice la Escritura, orando los unos por los otros. Así que presentémosle a Dios nuestras peticiones. Si estás enfermo, el Señor te sana. Si estás caído, te levanta. Si estás cautivo, te liberta. No importa el poder del enemigo. Nuestro Dios es el único Dios todopoderoso. Así que acerquémonos al trono de la gracia y oremos. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, venimos a presentarnos delante de ti, Señor, en esta hora, Padre. Primeramente, para darte toda gloria, toda alabanza, toda adoración, porque solamente tú eres Dios. Tú eres el único digno de ser inmensamente glorificado, alabado, bendecido, Señor. Te adoramos, Padre, en esta hora. También, Señor, nos acercamos para darte gracias por todas tus bendiciones. Para darte gracias, Señor, porque estamos ya a mitad del segundo mes de este año, Señor. Y hasta aquí tú has sido fiel. Hasta aquí tú nos has ayudado, nos has sostenido, nos has fortalecido. Te damos gracias por esas bendiciones, Señor. Ahora, Padre, también te rogamos por cada televidente, por cada hogar, por cada familia, Señor, que en este momento está atravesando por circunstancias adversas, Padre bueno, en el nombre de Jesús, muy especialmente por la familia Patzán Ishkamei, Señor, por nuestro hermano Reyes, tu hijo, tu siervo, Señor, que humanamente ya no hay alternativa. Humanamente ya la ciencia médica ha llegado a un límite, pero creemos
que si tu propósito es seguir usando su vida, si tu propósito, si tus planes aún están para que tu hijo viva, Señor, solo te pedimos, extiende tu mano, toca y sana, Padre bueno. Oh, bendito Dios de los cielos, reprendemos el poder del cáncer, el poder de la leucemia. Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor amado, te rogamos, si es tu voluntad, si son tus planes y propósitos, glorifica tu nombre santo sobre la vida de hermano Reyes, Padre bueno. Fortalece a su esposa, hermana Elsa, fortalece a cada uno de sus hijos, Padre Santo, en estos momentos de prueba, en esta situación muy difícil humanamente, pero nunca, nunca, Señor, hemos perdido de vista que tú eres Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Que tú, Señor, eres Rey de reyes y Señor de señores, Padre. Te pedimos, glorifica tu nombre. Así también sobre cada hogar, sobre cada familia, ahí en el hospital, ahí en el lecho del dolor, extiende tu mano sobre cada enfermo que está postrado, Señor. Reprende toda enfermedad de esos cuerpos, que fluya el poder sanador que brota del costado abierto de Jesús, como está escrito: por su llaga fuimos nosotros curados. Por esa palabra tuya, echa fuera el cáncer, la leucemia, echa fuera toda enfermedad en la piel, en los huesos, en la sangre. Padre, que fluya tu poder en este momento, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Sana el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema digestivo. Sana los huesos, sana los músculos, sana la vista, sana el cerebro. Normaliza la presión en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Normaliza la sangre, los niveles de azúcar en la sangre. Toda diabetes se va en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Fuera toda enfermedad, fuera toda dolencia, por el poder glorioso de tu palabra. También levanta al caído, Señor, fortalece al débil, da nuevos ánimos al desanimado, nuevo aliento al desalentado, Padre, como está escrito en tu palabra, que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas, Padre. En el nombre de Jesús, reprende las tinieblas, reprende todo ataque del infierno, avergüenza las fuerzas de las tinieblas que quieren estorbarnos en esta hora, Padre. Para la gloria de tu santo nombre, destruye el poder del enemigo sobre las vidas, sobre las familias oprimidas, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, echamos fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad. Lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, donde hay escasez, Jehová Jireh, Jehová proveerá, provee, Padre. Donde hay desempleo, abre una puerta para el empleo, Señor. Dios Todopoderoso, consuela a los enlutados, consuela a los atribulados, a los que son perseguidos, Padre Santo, los que sufren vituperio por causa de tu nombre. Susténtalos, sosténlos de su mano derecha, Padre, y fortalécelos para la gloria de tu santo nombre. Restaura el matrimonio, restaura los hogares, restaura las familias, Padre. Que el corazón de los hijos se vuelva a los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, por el poder glorioso de tu palabra, por el poder glorioso de tu santo evangelio. Y todo, Padre, te lo pedimos
en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dale gloria, da gloria por la fe. Aunque sientas el dolor, aunque sientas las circunstancias, es por fe, mi amado hermano, es por la fe en Cristo Jesús. Alabemos, glorifiquemos su poderoso nombre. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Para esta oportunidad, hermanos y amigos, vamos a estar meditando sobre un mensaje que es una pregunta. ¿Por qué se predica el Evangelio? Esa es una pregunta, ese es el tema de nuestra reflexión, de nuestra meditación. ¿Por qué se predica el Evangelio? ¿Te has preguntado, amado hermano, amado amigo, a donde quiera que tú te traslades, vas a encontrar a alguien en determinado momento predicando la palabra, hablando de Jesús, repartiendo un tratado, contando un testimonio de cómo Dios los salvó? Eso es predicar el Evangelio. ¿Pero por qué? ¿Por qué se predica el Evangelio? Es una pregunta que trataremos de responder con la bendita palabra del Señor. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, y leeremos los versículos 15 y 16. Leo en el nombre del Señor Jesús. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Unos versículos muy conocidos, muy preciosos, pero que encierran una verdad tan fuerte, tan poderosa, que mucha gente prefiere no oír. Pero dice, repito, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, así con toda seguridad. Como también, mas el que no creyere será condenado. Esta palabra de verdad impacta mi corazón. ¿Cómo es que el ser humano se atreve a rechazar el Evangelio? Se atreve a rechazar a Jesús, que lo quiere salvar. Y la Escritura dice que el que no crea en el Evangelio, el que no reciba a Jesús, será condenado. Esto es muy serio, como para que tú y yo meditemos una y otra vez, analicemos, nos empapemos de esta bendita palabra para afirmar nuestros corazones delante de Dios. ¿Por qué se predica el Evangelio? Bueno, primeramente, ¿qué es predicar? Predicar, hermanos y amigos, no es otra cosa más que anunciar algo, anunciar una noticia. Predicar, hermanos y amigos, es pregonar, es anunciar. Y hay una imagen en mi mente, hay unos recuerdos de cuando yo tenía 5, 6, 7 años. Estamos hablando de más de 50 años atrás, acá en este pueblo, cuando la autoridad local, el alcalde municipal, quería informar a la población sobre algún acontecimiento urgente, sobre algún trabajo.
sobre alguna faena que había que convocar al pueblo a ayudar. Entonces había un medio, porque antes no habían emisoras locales. Hace 50 años en este pueblo, a lo más a que llegábamos era tener un radio de transistores, nada más. Pero localmente no había teléfono, no había medios de comunicación como hoy en día. Entonces había unos servidores públicos, unas personas que trabajaban para la municipalidad. Entonces se les comisionaba salir a las calles y se decía a dar un pregón, a pregonar, a anunciar la información que el alcalde quería que el pueblo se enterara. Entonces, por las noches iban dos personas, una de ellas llevaba un tamborcito colgado en el hombro, sonando el tambor, y a cada cuadra, a cada 2 cuadras se detenían y en voz alta, porque ni siquiera habían altoparlantes, no habían altavoces, bocinas de aire, sino que a puro pulmón gritaba el pregonero y decía: dice el alcalde que tal día no va a haber servicio de agua, así que tomen su reserva de agua necesaria. Por ejemplo, daba un mensaje así. Caminaban otras 2 cuadras tocando su tamborcito para que la gente sabía que al escuchar el tambor, el sonido del tambor, es que había un pregón, había una noticia que el alcalde, que las autoridades querían trasladar al pueblo. Pues eso es predicar, es pregonar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué se predica el Evangelio? ¿Por qué se pregona el Evangelio? ¿Te has preguntado, hermano, amigo, por qué se predica el Evangelio? Incluso hay países en donde se prohíbe predicar el Evangelio. Pero ¿por qué se ofenden? ¿Por qué crean leyes para callar a los cristianos, para callar a los evangélicos, a los predicadores? Algo hay detrás de ello, algo oscuro, algo infernal hay detrás de ello, de las autoridades que prohíben predicar el Evangelio. Algo hay detrás de las personas y de las familias que se ofenden cuando ven a un predicador. Hay algo espiritual detrás de todo ello. Por eso, como iglesia de Dios, como hijos de Dios, como cristianos verdaderos, no debemos callar, no debemos detenernos. Tenemos que seguir adelante, tenemos que doblegar esfuerzos, duplicar, triplicar esfuerzos para predicar la palabra. Pero ¿por qué se predica? Como ya leímos, número 1, se predica el Evangelio porque es un mandato divino. Se le conoce como la Gran Comisión. Fue lo que acabamos de leer, Marcos 16:15. Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id, una orden. ¿Por qué se predica? Porque es una orden. El mismo Señor Jesús dio ese mandato a sus discípulos. Y todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha sido alcanzado, es parte de los discípulos del Señor Jesús, forma parte de la iglesia del Señor. Y por lo tanto, sobre nuestros hombros pesa la responsabilidad de ir. El Señor dijo: id. Ir es un mandato. Entonces, en primer lugar, se predica el Evangelio. Hermanos y amigos, nada podrá detener a la iglesia del Señor, porque el Señor dijo: las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán
contra la iglesia. La iglesia tiene que seguir adelante por todos los medios a su alcance, por todos los medios posibles, ir, como dice el Señor, ir por todo el mundo. Veamos el campo de trabajo, pueblo de Dios. Es un campo enorme. Ir por todo el mundo. ¿A qué? No de vacacionistas, no. Ir y predicar el evangelio. No dice predica tu religión, no dice predica tradiciones y costumbres humanas que están fuera de la palabra, que le agregaron siglos después. No, es muy sencillo. Predicar el evangelio a toda criatura. Es un mandato divino. Ir por todo el mundo. El evangelio se va dispersando, bendito Dios, por el avance de la ciencia, por el avance de la tecnología, a través de las redes sociales. Se va predicando y el mundo está escuchando. El mundo tiene que saber que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y por todo el mundo y predicad no el nombre de tu iglesia, no el nombre de tu pastor, no el nombre de tu denominación. Predica el evangelio, predica el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Son buenas noticias de salvación, buenas nuevas de salvación. Eso es lo que tenemos que hacer, ir por todo el mundo. Todos tienen que oír. El evangelio es para todos. Ir por todo el mundo. Pero tenemos que comenzar muchas veces en casa. Tenemos que comenzar con los vecinos, con los de la cuadra, con los de la colonia, con los de la aldea, con los del pueblo. Y así proyectarnos a predicar el evangelio. Entonces, insisto, número 1, se predica el evangelio porque es un mandato divino, la gran comisión dada a los discípulos, dada a la iglesia del Señor. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dice, a toda criatura. Ricos, multimillonarios, hombres con una eminencia intelectual, con títulos universitarios, con maestrías, con doctorados, hombres empresarios, con miles de millones de dólares en su capital, tienen que escuchar el evangelio, así como aquella persona más pobre de la aldea más remota que quizá no tuvo un pan para el día de hoy con qué alimentarse. Intelectuales, universitarios, médicos, doctores, etcétera. Como aquella persona que nunca tuvo un lápiz en la mano, tiene que escuchar el evangelio. Para todos es, porque el evangelio es para todos. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su vida, derramó su sangre para que todos sean salvos. Por eso hay que predicarle a todos, hombres, mujeres, distintas razas. La gente se clasifica en nivel, la clase alta, la clase media, la clase baja. Así tiene el mundo su clasificación. Pero delante de Dios solo hay dos tipos de personas: los que creen en el evangelio, los que han recibido a Cristo Jesús, que según la palabra, por la fe son salvos. Y el otro tipo de persona, el que rechaza, el que no quiere a Dios, el que no quiere oír, bajo condenación. Así la Biblia establece solamente dos clases de personas. Pero es indispensable, es importante que tomemos seriedad, que tomemos nuestra responsabilidad como hijos de Dios, bendito sea su nombre. Ir por
Yo no sé, hermano y hermana, si ya lo estás poniendo en práctica, pero esto no es solo para el pastor, no es únicamente para el evangelista, no. Salir a anunciar, salir a dar testimonio, hablar de Jesús, es el deber de cada uno de los hijos de Dios, de cada cristiano. Ir por todo el mundo. Y hay un hombre en la Biblia que tomó muy, pero muy en serio la responsabilidad de predicar. 1 Corintios 9, 16. El gran apóstol Pablo dice: pues si anuncio el evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¡Ay de mí! Eso deberíamos de gritar cada uno de los hijos de Dios en la actualidad. Se está viviendo un evangelio tibio, un evangelio social, un evangelio de conveniencia que va de la mano con el mundo. No, pero ese no es el evangelio verdadero. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Si anuncio el evangelio, dice, tenemos que predicar el evangelio puro, tal cual está revelado en la palabra, como dice la Biblia, no como dice el abuelo, no como dice el líder tal, no, tenemos que dar lo que está escrito en la palabra. No tengo por qué gloriarme. Luego dice Pablo, porque me es impuesta necesidad. Deberíamos de llegar al punto donde cada cristiano sintamos esa necesidad fuerte, profunda, de predicar. Y luego dice, y ay de mí, o sea, pobre de mí, miserable de mí, si no anunciare el evangelio. Pablo, un hombre de Dios que llenó un continente él solo en aquella época, sin los medios de comunicación como los tenemos hoy en día, saturó con el evangelio un continente. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Número 2, ¿por qué se predica el evangelio? Porque por el oír viene la fe. El evangelio no se impone. La salvación no se hereda de abuelos a padres, de padres a hijos, de abuelos a nietos, como la religión tradicional cree. No. El evangelio es una revelación de Dios Padre por el Espíritu Santo dado al ser humano cuando escucha la palabra, cuando lee la palabra. Entonces se predica porque es un asunto de fe. No me lo impuso mi padre, no me lo impuso mi madre, yo no se lo puedo imponer a mis hijos. Es un asunto de fe que cada uno responsablemente debe reaccionar al oír la palabra y entregarle su vida, entregarle su corazón a Cristo Jesús. Es un asunto de fe. Se predica entonces porque por el oír viene esa fe. Esa fe es un regalo, es un don que Dios da desde el cielo al que escucha con hambre, con atención la palabra. Y cuando esa fe le es dada, abre su corazón, se arrepiente de sus pecados y dice: yo quiero a Jesús. Como dice Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen, ahí entra la fe, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo con el creer, un paso de fe, pero no se puede creer si no se escucha. Veamos qué dice Romanos 10. Bendito el nombre poderoso del Señor. Romanos 10, referente al oír, referente a la fe.
en relación al Evangelio, dice Romanos 10, 13 y 14. Porque todo aquel, escucha bien, todo aquel, eso te incluye a ti, amado amigo, no importa tu pasado, no importa tu condición actual, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso invitamos a los amigos a recibir a Jesús, a invocar el nombre del Señor, a decir: Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi vida malvada, perdóname, sálvame, te recibo como mi Señor. Eso es invocar el nombre del Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese es el poder del Evangelio. No es un tal vez, no es una aproximación. 100% seguro, el que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahora viene la pregunta: ¿cómo pues invocarán a Jesús, en el cual no han creído? Es imposible si no hay fe. Aunque menciones a Dios, aunque menciones a Jesús, será una mención de diente a labio únicamente, pero no pasa nada en el corazón si no se le agrega fe. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Viene otra pregunta: ¿y cómo creerán? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces aquí está el segundo motivo. ¿Por qué se predica el Evangelio? Porque por el oír viene la fe. No importa si te critican, si te atacan por predicar, sigue adelante. Sigamos adelante. Si nos apoyan, si oran por nosotros, qué bueno, pero si nos atacan y nos persiguen y nos insultan, sigamos adelante. Porque estas personas que nos odian, muchos que nos critican y nos atacan, algunos tarde o temprano Dios les abrirá el entendimiento. Por eso sigamos predicando. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Tenemos que seguir predicando, seguir hablando una y otra vez, porque por el oír viene la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Por el oír viene la fe. Y como leímos en Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, ahí entra la fe, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aleluya. Eso se llama ganar almas. Por eso el Señor llamó a aquellos pescadores, a Pedro, a Juan, etcétera, y les dijo: vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Bendito sea su santo nombre. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La tercera razón o el tercer motivo por qué se predica: porque se predica el Evangelio como una advertencia. Cada vez que el Evangelio se anuncia, solamente hay dos reacciones: aquellos que creen, y ese es el resultado más glorioso. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el aspecto negativo, más el que no creyere, el que no es que no pueda, no quiere, lo rechaza. El que no creyere será condenado. ¿Cuántos millones han muerto rechazando a Jesús? Millones de seres humanos han ido al infierno, han ido a la condenación engañados
porque les han dicho que hay un purgatorio y no importa si murieron más o menos bien o mal, que después con oraciones, con rezos, los van a sacar del purgatorio para que sean salvos. Eso no tiene sustento bíblico. Es aquí donde cada ser humano es responsable por su propia alma. Si cree en Jesús, será salvo, y si lo rechaza, será condenado. Hebreos dice, está establecido para el ser humano, para los hombres, que mueran una sola vez, y después de la muerte viene el juicio. No hay opción de salvación. Por eso se predica, porque la predicación es una advertencia, que el que cree en Jesús será salvo y el que lo rechaza será condenado. Y esta condenación es terrible, terrible. Se predica el evangelio porque la condenación es una condenación eterna, es una advertencia. Veamos qué dice la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Gloria al nombre del Señor. Escucha bien, amado amigo, amado hermano. La segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1. Y voy a leer detenidamente del versículo 7 al 9. Y a vosotros, le está hablando a los cristianos, a la iglesia, que son atribulados. Y a vosotros que sois atribulados, está hablando cuando Cristo venga. Dice, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Esto es para la iglesia, esto es para los cristianos fieles, esto es para los cristianos verdaderos que están siendo atribulados. Cuando Cristo venga, dice, cuando el Señor se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, dice, daros reposo. Es entrar al paraíso de Dios. Para los salvos, para la iglesia, pero para los inconversos, para aquellos que rechazan a Jesús, que desprecian su evangelio, dice, en llama de fuego. Escucha bien, amado amigo, si no te has entregado a Jesús. ¿Por qué se predica el evangelio? Porque es una advertencia. ¿Por qué se advierte? Porque esa condenación es eterna, es terrible. Escucha bien, dice, en llama de fuego, para aquellos que niegan el infierno, para aquellos que niegan el castigo del Dios justo y verdadero. Dice, en llama de fuego, para dar retribución ¿a quiénes? A los que no conocieron a Dios. Y tú puedes conocer a Dios solamente viniendo a Cristo Jesús. No hay otro camino. No es Pedro, no es Juan, no es María, no es Marta, no es San Lázaro. Solamente Jesús. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio hay que oírlo, hay que creerlo, hay que obedecerlo, con un cambio de vida, con un arrepentimiento. Pero aquellos que no quieren dejar el mundo, que no quieren dejar el pecado, dice que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, escucha bien, versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Segunda Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria
de su poder. Esa frase, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Estoy siendo repetitivo porque amamos tu alma. No obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por si esto fuera poco, amado amigo, por eso insistimos, predicamos el evangelio, porque es algo serio. Tú tienes un alma. Cada uno de nosotros tenemos un alma eterna. Cuando muramos aquí a los 50, 30, 80, 90 años, nos van a sepultar. Lo que van a sepultar va a ser este cuerpo. Pero tu alma seguirá en la eternidad y solamente hay dos destinos eternos: vida eterna con Cristo Jesús, condenación eterna en el infierno y posteriormente en el lago de fuego. Amamos tu alma, por eso confrontamos predicando el evangelio. El cuarto motivo de por qué se predica es porque es una advertencia, y es una advertencia que si rechazas a Jesús, estás bajo una condenación eterna, eterna. Veamos qué dice Apocalipsis 20. Puedes leer desde el versículo 11 en adelante, pero yo voy a leerte solamente los versículos 14 y 15 de Apocalipsis 20. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Todos aquellos que han muerto desde hace miles de años hasta hoy día, que han muerto sin Dios, rechazando el evangelio, están en el infierno. Pero más adelante, cuando sea el juicio final, todos los que están en el infierno, y el mismo infierno va a ser tomado y echado en el lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y escucha bien. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es peor que el infierno. En el versículo 10 de Apocalipsis 20 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. La bestia es el anticristo, que ya pronto va a reinar. Cuando la iglesia sea arrebatada, viene el reino del anticristo, el Señor lo destruye. Todo ese proceso, 7 años de gran tribulación, luego el diablo es atado y echado en un pozo del abismo. Y habrá 1000 años, el milenio, el reinado de Jesús sobre la tierra, el reinado perfecto del Mesías sobre la tierra. Al final del milenio viene el juicio final. Y es ahí donde el diablo es tomado, lo lanzan al lago de fuego y azufre, donde estaba el anticristo, que le llaman la bestia, y el falso profeta. Y serán atormentados. Escucha bien qué va a pasar en el lago de fuego. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, eternamente. Entonces, ¿por
qué insistimos en predicar el Evangelio, aún sabiendo que la gente se molesta, nos desprecian, nos aborrecen, nos insultan, pero nosotros amamos su alma, salimos a las calles, salimos a los mercados, a los parques, a las plazas, a los buses, predicando el Evangelio, porque amamos tu alma y no queremos que tu alma se vaya a la condenación eterna en el infierno y posteriormente en el lago de fuego, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No tendrá fin, amados oyentes. Por eso se predica, y la palabra, el apóstol Pedro, refiriéndose a la venida del Señor, porque hoy hay muchos burladores que dicen ¿cuándo viene? Y no dicen que Cristo viene, y ya pasaron 10 años, y ya pasaron 50 años, y no viene. Se burlan. El apóstol Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, aleluya, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces se predica porque es un mandato, se predica el Evangelio porque es un mandato divino, se predica el Evangelio porque por el oír viene la fe, se predica el Evangelio porque es una advertencia que el que no cree será condenado. Se predica el Evangelio porque esa condenación es eterna, es terrible, como lo acabamos de leer. Se predica el Evangelio porque todas aquellas personas, actualmente se calcula que hay 8,000 millones de habitantes sobre la faz de la tierra. De ellos, la mayoría no conoce a Jesús. Es un porcentaje mínimo de cristianos verdaderos. Las grandes mayorías han rechazado el Evangelio. En ellos, en los incrédulos, no importa de la religión que sean, hay una obra diabólica en su mente, en su corazón. Por eso se predica, porque el diablo les ha cegado el entendimiento. ¿No lo sabías? Leamos segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Leo el versículo 1, 3 y 4. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el ministerio de la predicación del Evangelio, el ministerio de la reconciliación, reconciliando al hombre con Dios por Jesucristo, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nota bien, no es casualidad que la gente rechace a Dios. No es un simple resultado de su intelecto, que porque son intelectuales, que porque son universitarios, que porque son científicos, que porque son gente pudiente, millonarios, que simplemente no necesitan de Dios. No. Hay algo infernal, hay algo diabólico detrás de ello.
Toda la gente que no cree en Cristo Jesús, toda la gente que desprecia el Evangelio, entre ellos el Evangelio está encubierto. Por eso insistimos, el Evangelio es una revelación, es un regalo que Dios te ofrece, pero si lo rechazas, quedas bajo el poder de las tinieblas, en los que se pierden. Y que tu alma se pierda es algo serio, ya lo vimos. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, en esos miles de millones que rechazan a Jesús, el diablo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios se hizo hombre. Dios, a través de Jesús, el Emmanuel, vino a salvar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero los que rechazan siguen bajo el poder de las tinieblas. Por último, por cuestiones de tiempo, ¿por qué se predica el Evangelio? Mateo 24, 14. Se predica el Evangelio porque el fin viene, porque el tiempo se está terminando, el tiempo aceptable, el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación está a punto de concluir. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Se predica porque el fin del tiempo de la gracia está por concluir. El tiempo en el reloj de Dios, amado amigo, hermano que te has apartado, se está agotando. Puede venir hoy, en esta noche, puede venir por la madrugada. El tiempo se está terminando. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Si hoy escuchaste este mensaje, no endurezcas tu corazón. Puede ser el último llamado del Espíritu Santo a tu corazón. Por eso predicamos el Evangelio. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Cristo Jesús te puede salvar. Recíbelo hoy, acéptalo hoy, arrepiéntete de todo corazón. Podemos guiarte con una oración pequeña. Repetir esta oración no te salvará, pero si crees que Jesús murió en tu lugar en la cruz, de todo corazón te arrepientes y le pides que te limpie, que te perdone, que te salve, lo recibes como tu Señor y Salvador, 100% te hará nueva criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿En cuál de los dos caminos quieres estar? Repite: Padre bueno, me acerco a ti en el nombre de Jesús. Reconozco que soy pecador, que merezco la condenación eterna, pero hoy comprendo que Jesús murió en la cruz para salvarme, para perdonarme. Te pido, Padre bueno, que me perdones, que me laves, que me limpies de todos mis pecados.
recibo a Jesús como mi Señor, como mi único Salvador. Padre, recíbeme como tu Hijo. Yo te recibo como mi Dios. Obra en mi corazón el milagro del nuevo nacimiento. Lléname con el gozo de tu presencia, con el gozo de tu salvación, e inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración con toda sinceridad, dice la Escritura que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Bienvenido a la familia de Dios. Si no tienes una Biblia, permítenos el honor de concederte, de obsequiarte un ejemplar de la Escritura, un ejemplar de la palabra de Dios. El único requisito es que tengas hambre de Dios, hambre de conocer a Dios, y esto para ti no tiene ningún costo. Escribe o llama al número de teléfono que aparece en tu pantalla. Un servidor, hermano y amigo, Rigoberto Yol, te va a atender de todo corazón. Dios te bendiga.